Hay una palabra que el mundo romano del primer siglo estampaba sobre los documentos de deuda cuando una obligación quedaba completamente pagada, no parcialmente, no con un plan de cuotas pendientes, completamente, definitivamente, sin ningún remanente que reclamar. Esa palabra era tetelestai, y la última vez que Jesús abrió la boca desde la cruz, esa fue exactamente la palabra que pronunció. Pero para entender por qué esa palabra lo cambia todo, primero tienes que entender cómo vivía un hombre con deuda en el Jerusalén del año 33. Tienes que caminar por las calles de piedra caliza de aquella ciudad y ver qué le ocurría a un cuerpo humano cuando no podía pagar lo que debía. Porque la deuda en el mundo del primer siglo no era un número en una pantalla ni una carta del banco. Era una cadena visible que determinaba si comías o no comías, si dormías bajo techo o en la calle, si tu familia permanecía unida o era dispersada. Era la realidad más concreta y más brutal que la mayoría de los habitantes del Mediterráneo antiguo podían imaginar. Y es precisamente desde esa realidad concreta, desde donde Jesús habló cuando dijo lo que dijo en la cruz. Para entrar en la historia del perdón, tal como lo entendía el mundo en que vivió Jesús, hay que comprender primero el sistema de deuda que gobernaba cada transacción económica del primer siglo. El Imperio Romano había perfeccionado un sistema legal de préstamo y deuda que era al mismo tiempo sofisticado y despiadado. Los documentos de deuda, llamados en griego cheirografón, que significa literalmente escrito a mano, eran contratos que el deudor firmaba reconociendo lo que debía, a quién lo debía y las condiciones del pago. Ese documento era la prueba legal de la obligación. Era el papel que el acreedor guardaba bajo llave. Era lo que se presentaba ante el magistrado si el deudor incumplía. Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, usa exactamente esta imagen cuando describe lo que Dios hizo con el pecado de la humanidad a través de la muerte de Jesús. Escribe que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese acta de los decretos, ese cheirografón, era la lista de todas las deudas espirituales acumuladas por la humanidad. Y Dios no la refinanció, no la reestructuró, la clavó en la cruz, la destruyó físicamente, la anuló con una autoridad que ningún acreedor humano podía reclamar. Pero quedémonos por un momento en la realidad de lo que significaba esa deuda para una persona del siglo I antes de que llegara la solución, porque sin entender el problema en toda su profundidad, la solución no tiene el peso que merece. En la Palestina del primer siglo, bajo el yugo romano, la carga económica sobre la población común era aplastante. Los impuestos llegaban en múltiples capas: el tributo al César, los impuestos a las ciudades, los impuestos al templo, las tasas aduaneras sobre el comercio. Las estimaciones de los historiadores del periodo sugieren que un campesino galileo podía entregar entre el 35 y el 50% de lo que producía en distintas formas de tributo. Cuando una familia no podía pagar, el primer recurso era el préstamo. Los prestamistas existían en cada ciudad y en cada aldea. Las tasas de interés que cobraban en el mercado no regulado podían alcanzar el 25% anual o más. Y cuando un deudor no podía pagar ni el capital ni los intereses, comenzaba el proceso de degradación que el mundo antiguo conocía con una crueldad casi mecánica. Primero los bienes. El acreedor podía reclamar los objetos de valor de la casa, las tinajas, los utensilios, los animales de trabajo. Luego, la tierra. La tierra que la familia había trabajado durante generaciones podía ser transferida al acreedor con la simple presentación del cheirografón ante el magistrado. Y si después de todo eso la deuda seguía sin saldarse, venía lo peor. La ley romana permitía que un deudor insolvente fuera vendido como esclavo junto con su familia. No como metáfora, como realidad legal. La deuda podía costar la libertad, la identidad, el nombre propio. El hombre que no podía pagar dejaba de pertenecer a sí mismo. Pasaba a ser propiedad del que sí había pagado. Jesús conocía esas historias. Las veía en las aldeas de Galilea donde creció. Las veía en los rostros de los hombres que venían a escucharle hablar del reino. Y cuando enseñó, con una frecuencia que los lectores modernos raramente notan, usó el lenguaje de la deuda y el perdón como lenguaje del alma.
El Nuevo Testamento registra que Jesús habló de deudas y perdón con una precisión que no era accidental. No usaba esa metáfora por comodidad literaria, la usaba porque sus oyentes vivían esa realidad en el cuerpo. En Mateo capítulo 18, la parábola del siervo que debía 10,000 talentos a su rey es el relato más extravagante de deuda que jamás se pronunció en el mundo antiguo. 10,000 talentos era una cifra inimaginable, una hipérbole deliberada que cualquier oyente judío del primer siglo habría reconocido como imposible. Un talento equivalía a aproximadamente 6,000 denarios, y un denario era el salario de un día de trabajo. 10,000 talentos eran, según ese cálculo, el equivalente a 60 millones de jornadas de trabajo, más de lo que un hombre podía ganar en 10 vidas. Jesús no eligió ese número por casualidad, lo eligió precisamente porque era impagable, porque la deuda que la humanidad había acumulado con la justicia de Dios no tenía solución humana. No había cantidad de buenas obras, no había suficiente disciplina religiosa, no había peregrinación ni sacrificio que alcanzara a saldar lo que el pecado había producido en la relación entre el Creador y la criatura. La deuda era, en el sentido más literal de la palabra, impagable desde el lado humano. Y entonces el rey, en la parábola, hace algo que ningún acreedor razonable del primer siglo hubiera hecho. Le perdona la deuda al siervo, no la reduce, no la difiere, la cancela completamente, le dice que se vaya libre. La palabra griega que usa Jesús en ese momento es aphiemi, que significa literalmente soltar, liberar, dejar ir. Es la misma palabra que se usa en el Padre Nuestro cuando Jesús enseña a orar. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La raíz semántica conecta directamente el perdón espiritual con la liberación de una deuda real. No es poesía, es la descripción de lo que ocurre cuando alguien decide voluntariamente absorber el costo que otro no puede pagar. Pero hay una dimensión del perdón en el mundo bíblico que va más profunda aún y que la mayoría de los creyentes de hoy no conoce con la claridad que merece. Es la dimensión del año de jubileo. Dios le dio a Israel, a través de Moisés, una ley extraordinaria registrada en Levítico capítulo 25. Cada 50 años, en el año que llamaban jubileo, todas las deudas de Israel debían ser canceladas. Los esclavos debían ser liberados. Las tierras que habían sido vendidas por necesidad debían regresar a las familias originales. Toda la acumulación de injusticia económica que los 49 años anteriores habían producido era borrada de un solo decreto. El shofar, el cuerno de carnero que anunciaba el año de jubileo, se hacía sonar el día de la expiación, el Yom Kippur, el día en que los pecados del pueblo eran cubiertos. La conexión no era accidental. La cancelación de las deudas económicas y la cobertura de los pecados ocurrían en el mismo año, bajo el mismo principio, que Dios, el dueño último de toda la tierra y toda la vida, decidía voluntariamente restablecer lo que el tiempo y la acumulación habían torcido. Jesús comenzó su ministerio público leyendo en la sinagoga de Nazaret un pasaje del libro de Isaías que los rabinos asociaban directamente con el año de jubileo. Lucas capítulo 4 registra ese momento con una precisión que debería detenernos. Jesús abrió el rollo y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cerró el rollo, lo devolvió al ministro y se sentó. Y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, no en el futuro, no en el reino venidero como abstracción, en ese momento, en esa sinagoga de piedra en Nazaret, frente a personas que conocían el peso real de la deuda y la esclavitud. El año agradable del Señor, el jubileo definitivo, había comenzado, y su nombre era Jesús. Para comprender por qué la muerte de Jesús en la cruz era el cumplimiento, y no la negación de todo eso, es necesario entender cómo funcionaba el sistema de sacrificios en el templo de Jerusalén y qué relación tenía con la idea del perdón.
El templo que dominaba el horizonte de Jerusalén, en el año 33, era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Sus plataformas de piedra caliza cubrían una superficie que superaba los 30 campos de fútbol modernos. Sus muros exteriores usaban bloques que pesaban cientos de toneladas cada uno. Y en su corazón, día tras día, los sacerdotes ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto. Sangre de toros, de corderos, de palomas, humo que ascendía, ofrendas de grano mezcladas con aceite, una maquinaria litúrgica que funcionaba sin pausa desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué Dios había establecido ese sistema aparentemente interminable de sacrificios animales? El escritor de la carta a los Hebreos, que es el texto bíblico que más profundamente reflexiona sobre esta pregunta, lo explica con una claridad que no necesita adorno. Los sacerdotes levíticos, escribe, ofrecen continuamente los mismos sacrificios año tras año, pero esos sacrificios nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan mediante ellos, porque si pudieran hacerlo, habrían dejado de ofrecerse. Hebreos capítulo 10, versículos 1 y 2. El sistema de sacrificios del templo era suficiente para cubrir el pecado de manera provisional y repetida, como la sombra de una realidad que todavía no había llegado. Cada cordero que moría señalaba hacia adelante en el tiempo, hacia un sacrificio que no tendría que repetirse, porque sería suficiente de una vez y para siempre. El día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote realizaba el ritual más solemne del año. Entraba solo al lugar santísimo, el espacio dentro del templo separado del resto del mundo, por el velo enorme de lino tejido, con la sangre del sacrificio en sus manos. La hacía propiciación por sus propios pecados primero, y luego por los pecados del pueblo. Era el único momento en que un ser humano podía entrar a la presencia directa de Dios, y solo bajo condiciones extremadamente específicas, con sangre, con el aroma del incienso que velaba la visión de la gloria, con la conciencia de que entrar sin preparación significaba morir, y ese ritual se repetía, cada año, año tras año, porque ninguna sangre de animal tenía el peso suficiente para sellar permanentemente lo que el pecado había abierto entre Dios y la humanidad. Hasta que llegó el año que no necesitó repetición, el 14 de Nisán del año 33, mientras los sacerdotes del templo degollaban los corderos pascuales en los atrios, y los levitas cantaban los salmos del Jalel, mientras el humo de los sacrificios ascendía sobre el monte Moriah, y las familias de toda Jerusalén preparaban sus cenas pascuales, ocurrió algo a menos de 1 kilómetro de distancia que hacía innecesario todo eso. En el Gólgota, la colina fuera de los muros de la ciudad cuyo nombre en arameo significa lugar de la calavera, Jesús de Nazaret fue levantado sobre una cruz de madera romana, y en las horas que siguieron, en el intervalo entre el mediodía y las 3 de la tarde, cargó sobre sí algo que ningún animal sacrificado jamás había podido cargar, la totalidad del pecado humano, no de manera simbólica, de manera real y completa. El apóstol Pablo lo expresó con una densidad teológica que aún hoy hace detener la respiración. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, escribe, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Al que no conoció pecado. En esas 4 palabras está encerrada la condición del único sacrificio que podía ser suficiente. Los animales del templo no conocían el pecado ni lo podían cargar conscientemente. Solo un ser que no tuviera pecado propio podía tomar sobre sí el pecado ajeno, sin que la carga lo destruyera desde adentro. Solo el Hijo de Dios podía hacer eso. Lo hizo pecado. No lo hizo pecador en el sentido de que Jesús hubiera cometido algo malo. Lo hizo la representación legal, el portador oficial, el que cargaba en su cuenta todo lo que la humanidad debía. Era una transacción jurídica de una profundidad que el sistema legal romano podía describir pero no crear, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El intercambio era total. Jesús tomó nuestra deuda. Nosotros recibimos su crédito. No hubo nada a mitad de camino. No hubo negociación. No hubo descuento parcial. Fue la cancelación más completa que el universo ha conocido. Y entonces, en ese momento que los 3 evangelios sinópticos sitúan alrededor de la hora novena, las 3 de la tarde,
que era también la hora del sacrificio vespertino en el templo, Jesús pronunció la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, lo registra con una brevedad que contrasta con la magnitud de lo que describe. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, tetelestai, una sola palabra en griego, que en el mundo comercial del primer siglo tenía un significado perfectamente comprendido por cualquier comerciante, cualquier prestamista, cualquier magistrado del imperio, pagado en su totalidad. Los arqueólogos han encontrado papiros del periodo con esa misma palabra estampada sobre documentos de deuda. No era una expresión religiosa, era terminología del mercado. Era lo que se escribía cuando el acreedor reconocía que no quedaba nada por cobrar, cuando el deudor quedaba libre de toda obligación, cuando el cheirografón había sido cumplido y podía ser destruido. Jesús eligió esa palabra con toda la precisión de quien sabe exactamente lo que está declarando. No fue el grito de un vencido, fue la declaración de un contador que cerró los libros, fue la voz de un acreedor que miró la suma total de todo lo que la humanidad debía a la justicia de Dios. Contó el costo, verificó que había sido pagado completamente y firmó el documento con su propia sangre. Tetelestai, tu deuda conmigo está pagada, no queda nada por pagar. El velo del templo que se rasgó de arriba a abajo en ese mismo momento, como lo registran Mateo, Marcos y Lucas con una unanimidad que habla por sí sola, fue la confirmación arquitectónica de lo que la palabra había declarado. Ese velo de lino finísimo, de varios centímetros de espesor, que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, que había estado allí para decir que la presencia de Dios no era accesible sin el sacrificio correcto, fue rasgado, no de abajo hacia arriba, como lo haría una mano humana, de arriba hacia abajo. Fue Dios mismo quien lo rasgó. Fue Dios quien abrió el acceso que el velo había sellado, porque el sacrificio correcto acababa de ser ofrecido, y ya no había barrera que sostener. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, lo describe así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese camino nuevo y vivo no requiere sacerdote intermediario, no requiere el día correcto del calendario, no requiere el estado de pureza ritual apropiado, requiere una sola cosa: acercarse a través de lo que Jesús hizo, a través del sacrificio que Él fue, a través del tetelestai que pronunció. Pero aquí es donde la teología tiene que dejar de ser teología abstracta y convertirse en la pregunta más personal que puedas escuchar hoy, porque el sistema del perdón que Dios estableció no opera de manera automática e impersonal, como una máquina que procesa almas. Opera en relación, opera en el reconocimiento de la necesidad y en la recepción voluntaria de lo que ya fue provisto. El siervo de la parábola de Mateo 18 recibió el perdón de los 10,000 talentos, porque fue ante el rey. Reconoció que no podía pagar y el rey tuvo misericordia. No fue una transacción que ocurrió sin su participación. Ocurrió cuando él se postró y dijo la verdad sobre su condición. Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, lo escribe con una precisión que en el original griego tiene la estructura de una promesa judicial. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel. Dios no puede no perdonar a quien se acerca en confesión genuina, porque hacerlo sería violar su propio carácter. Justo. No lo hace contra las reglas de la justicia, lo hace conforme a ellas, porque la justicia ya fue satisfecha en la cruz. El perdón no es indulgencia que ignora la deuda, es la aplicación legítima de un pago que ya fue hecho. Y toda maldad, no la mayor parte, no lo que sea razonablemente perdonable según criterios humanos. Toda maldad. El texto griego usa pasa, que significa cada cosa, la totalidad completa, sin excepción. Aquí es donde me detengo porque quiero hablar directamente contigo, a ti que estás escuchando esto ahora mismo. Hay personas que cargan con un peso específico, no el peso genérico de ser imperfectos, el peso de algo concreto, de algo que hicieron o dejaron de hacer, de algo que rompieron y que no saben cómo reparar, de algo que lleva años instalado en el rincón más oscuro de la conciencia y que aparece sin ser invitado en los momentos más inesperados,
Hay personas que han pedido perdón a Dios 100 veces por lo mismo, y que cada vez que lo hacen se preguntan si esta vez fue real, si esta vez fue suficiente, si en algún punto de ese proceso hubo un clic que confirmara que sí, que fue aceptado, que está hecho. Para esas personas, y quizás tú eres una de ellas, la respuesta no está en repetir la petición más intensamente. La respuesta está en entender lo que ya ocurrió. El tetelestai de Jesús no tiene una condición de vencimiento. No se emitió para cierto tipo de pecados y no para otros. No fue pronunciado solo para los pecados que se cometen antes de conocer a Dios. Fue pronunciado por el hombre que cargó sobre sí todo lo que la humanidad había acumulado desde el Edén hasta ese viernes en Jerusalén, y que pronunció esa palabra sabiendo exactamente lo que incluía. Tu nombre estaba en ese cálculo, no como abstracción, como persona específica con historia específica y deuda específica. El precio fue calculado incluyendo lo tuyo, y fue pagado incluyendo lo tuyo, y el documento fue cerrado incluyendo lo tuyo. Lo que se te pide no es que lo ganes, no puedes ganarlo. Lo que se te pide es que lo recibas, que te acerques al Padre que ya abrió el velo, que ya rasgó la barrera, que ya tiene en sus manos el cheirografón cancelado, y que digas simplemente la verdad, que no puedes pagar, que necesitas lo que Él ofrece, y que lo recibes. Los primeros creyentes del siglo I que vivían en el mundo donde estas palabras fueron pronunciadas, comprendían el peso del tetelestai de manera que a nosotros nos cuesta recuperar. Habían visto documentos de deuda, conocían personas cuyas familias habían sido vendidas por no poder pagar, entendían en el cuerpo lo que significaba que alguien cubriera una deuda que no era suya. Cuando Pablo escribía en Romanos capítulo 8, versículo 1, «Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús», no estaba haciendo una afirmación psicológica sobre cómo deberían sentirse. Estaba haciendo una afirmación legal sobre cuál era su estado ante el tribunal de Dios. La palabra griega, katakrima, condenación, era terminología jurídica. Describía la sentencia pronunciada sobre el culpable. Y Pablo decía que esa sentencia ya no existía para quien estaba en Cristo, no porque el crimen no hubiera ocurrido, sino porque la sentencia ya había caído sobre otro que eligió recibirla en su lugar. Eso es lo que el perdón de Dios es. No es que Dios haga vista gorda, no es que la justicia sea ignorada, es que la justicia fue completamente satisfecha en el lugar correcto, sobre el portador correcto, con el resultado correcto, y ese resultado está disponible para todo el que decida estar en Cristo. Antes de cerrar, quiero hacerte la pregunta que este recorrido por el perdón en tiempos bíblicos necesita aterrizar en tu vida. ¿Hay algo específico que estés cargando en este momento que necesitas escuchar que ya fue pagado? ¿Hay una deuda particular que has intentado pagar con tus propios recursos, con tu esfuerzo religioso, con tu disciplina moral, con tu promesa de no volver a hacerlo, y que a pesar de todo eso sigue pesando? Si la respuesta es sí, te invito a escribirlo en los comentarios. No tienes que dar detalles que no quieras dar. Puedes escribir simplemente, estoy cargando algo, o necesito escuchar que ya fue pagado, porque esta comunidad existe para eso, para que nadie camine solo con el peso de lo que ya fue cubierto. El tetelestai fue pronunciado, el velo fue rasgado, el cheirografón fue clavado en la cruz. Lo que Jesús sabía sobre la culpa que nadie te había explicado es esto, que la solución no estaba esperando que tú fueras suficientemente bueno para merecerla. Estaba esperando que tú fueras suficientemente honesto para recibirla. Y esa honestidad, esa es la única deuda que nadie puede pagar por ti. Si este recorrido tocó algo en ti, compártelo con alguien que lleva años pensando que su caso es demasiado pesado para ser cubierto, porque el peso específico de tu caso fue exactamente el peso que el tetelestai incluyó. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos las verdades de la palabra que no envejecen, que no cambian, y que siguen siendo exactamente tan ciertas hoy como lo fueron en el Gólgota en el año 33. Amén.